Este tema, mire, el patrimonio cultural del país, la diversidad cultural y la peruanidad. Sí, uno de los temas recientemente incluidos por el examen de admisión de San Marcos y que el Estado peruano ha visto por conveniente reforzar, ¿no? O dar a conocer, porque esto también ya existía ya estos temas, sino que no se difundían como debe ser en colegios, academias, universidades, ¿no? Donde está la juventud estudiosa, que son los futuros profesionales, ¿no? Personas más comprometidas con su contexto, con su realidad, y de esa manera puedan ellos llevar a la práctica todo este conocimiento, ¿no? Porque la diversidad cultural significa que conocemos esto no para una cuestión solamente de dar un examen, sino lo conocemos para aplicarlo, ¿no? Y saber que en el Perú existe pues una variedad de culturas, idiomas, tradiciones, costumbres, gastronomía, etcétera. Y cuando la persona conoce todo esto, se hace una persona pues más completa, con más visión, ¿no? Con más horizonte. Es una persona que viene desarrollando la tolerancia, ¿no? En cambio, los que no conocen esto piensan que hay una sola cultura, que hay un solo idioma, los demás son dialectos, ¿no? Son lenguas primitivas. O sea, hay toda una discriminación. Pero ya cuando uno conoce todo el país, ¿no? Conoce toda su gente, ya es diferente, ya, ¿no? Es diferente. Ahora vamos a hacerlo en el plano teórico, ¿no? Pero seguramente algunos ya han viajado, ¿no? Han ido a la sierra, a la selva, al norte, al centro, al sur del país. Les comento como una cuestión anecdótica particular de que cuando uno está en la universidad puede realizar los viajes por todo el Perú. Quien habla ha tenido la oportunidad de viajar casi por todo el Perú cuando era estudiante. Ahora viajo muy poco, pero antes sí. Ahora nos han invitado acá a Huánuco para hacer la presentación de un libro de mi maestro y guía, Carlos Castillo Ríos, un pedagogo nacional, ya ha fallecido hace ya más o menos 8 años, 6, 8 años más o menos, y van a presentar la reedición de su libro, un libro espectacular, ¿eh? Que en realidad debería leerlo todo peruano, porque trata acerca de la niñez en el Perú y las diferentes situaciones que atraviesan los niños peruanos. Y lo van a presentar allá en el local de la municipalidad de Huánuco. Entonces voy a tener que hacer un viaje a ese departamento. Y ahí también conocer esa diversidad que tienen los huanuqueños, porque Huánuco no solamente es un pueblo, en Huánuco encuentras varios pueblos, varias culturas, varios idiomas, igual en Ayacucho, en La Libertad, ni hablar, ¿no? En la selva, uy, en la selva todavía es más variado. Y ese tema es el que hoy día nos trae a reunión, así que todos atentos, nadie se distrae. Se llama Patrimonio Cultural, Diversidad Cultural, Peruanidad. Y ahí empezamos con una de las fotos más importantes acerca de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Que es el centro arqueológico llamado Machu Picchu. ¿Alguien ha visitado? A ver si me comenta por el chat si alguien ha visitado Machu Picchu. Debería ser política de Estado promover que los escolares asistan en primer lugar a este centro arqueológico, como lo hace México. México, por ejemplo, promueve dentro de sus estudiantes la visita de los centros arqueológicos a nivel nacional en México. Aquí, en nuestro país, eso está muy débil, ¿sí? Muy débil el tema, ¿ya? Entonces, este es el Machu Picchu y arriba está el Huayna Picchu. En la parte alta es difícil subir porque es muy peligroso, está muy empinado. Y aquí arriba hay una base militar de los incas. Y acá abajo tenemos la plaza ceremonial. Esta es la plaza ceremonial, la que vemos acá abajo, miren.
Observamos acá se llevan a cabo las ceremonias, la zona residencial del Inca y su familia, la zona religiosa, los templos, ¿ya? La zona militar, que es Machu Picchu, que es la parte alta, y los almacenes que están a los costados. También tenemos los andenes, de todo un conjunto, pues, toda una planificación impresionante de los incas. Y esto ahorita es patrimonio de la humanidad Machu Picchu. Y esta es la variedad, la diversidad cultural de nuestros pueblos. Como decía un famoso decimista, el que no tiene de inca tiene de mandinga. O sea, tenemos todas las expresiones, ¿no?, físicas, culturales en el Perú. Y esto es algo muy admirado en el mundo, ¿eh? Y aquí en el Perú se concentran todas las etnias, todas las formas que hemos asumido, pues, debido al contacto con la naturaleza, ¿no? Así, en el aspecto físico. Nosotros sabemos de que eso es la parte, ¿no?, que mucha gente llama razas, pero en realidad hay una sola raza, que es la raza humana, cuya adaptación le da el color a la piel, la forma en los ojos, ¿no?, la talla, etcétera, etcétera, ¿no? Son ya las cuestiones externas, pero es el ser humano el que está en pantalla, ¿ya? Sí. Y vamos a empezar con la diversidad y pertenencia. Sí. Esto se da a través de muchos siglos, y sobre todo en territorio peruano, donde la cultura, ¿qué pasa con la cultura? Adquiere diversas formas que son únicas en el mundo. En ninguna parte del planeta vas a encontrar a gente o personas como los ayánicas. También, si nos vamos a Ica, en Ica encontramos a la comunidad afroperuana, que ya no tiene características africanas estrictamente, ¿no? Ya se ha producido una fusión cultural entre lo andino, lo costeño y lo africano. Y han desarrollado, pues, costumbres propias de su región, ¿no?, ligadas a sus actividades económicas. Esa variedad, mire, de las identidades y en las expresiones culturales de los pueblos. Por ejemplo, ahí vemos posiblemente una persona de la selva peruana. Entonces, lo que hoy día vamos a ver es la diversidad cultural, la gran variedad de pueblos peruanos, ¿no?, que es hoy día protegido por la comunidad internacional, sobre todo las regiones donde ellos viven, son declarados zonas intangibles, zonas que no se pueden invadir, no se pueden tomar, ¿no? Entonces se considera como algo valiosísimo, un patrimonio, algo muy valioso para proteger a favor de la humanidad, y que sirva para que esos pueblos que viven ahí lo asuman como un motor de desarrollo sostenible. Por ejemplo, si hay ríos en la zona, que es en la selva, es una actividad que puede proveer de recursos a la población, es el turismo, es la pesca, la caza, las artesanías. O sea, el Estado tiene ese deber, ¿no?, de llevar a estas comunidades nativas todo un conjunto de actividades para sobresalir sin romper ni afectar sus características culturales. Antiguamente se pensaba de que todos debían hablar el castellano. Antiguamente se decía, no, todos deben ser cristianos. Eso ya no funciona hoy día ya. Hoy día se debe respetar el idioma de los pueblos. Y si alguien quiere cambiarlo, está prohibido. Ahora, si uno quiere ir allá, tiene que aprender el idioma, pues, ¿no? Por eso ahorita están pidiendo, en el campo educativo están pidiendo profesores bilingües. Y hay bastantes profesores bilingües en el Perú. Entonces, esos profesores bilingües son seleccionados para que vayan a educar, a enseñar a esas comunidades sin trastocar sus ideas, sus pensamientos.
tampoco llevar una actitud intolerante, ¿no? De que tú crees en el agua, crees en el jaguar y eso está mal, eso no sirve, no funciona. No, esa actitud intolerante de negar las creencias de los pueblos ya tampoco está permitido. Lo que se permite es compartir las creencias occidentales que tenemos nosotros, ¿no? Las creencias católicas, evangélicas, o creencias musulmanas, budistas, etcétera, etcétera, con las creencias de los nativos, ¿no? A los nativos existe la creencia en adorar a la naturaleza, ¿no? Adorar a Yakumama. Yakumama es el río, la laguna, el agua, o adorar al caimán, ¿no? O adorar al jaguar, que es el más peligroso de todos, ¿no? O adorar la lluvia, el sol, ¿m? Adorar al suelo. Entonces es una creencia de adoración y respeto, sobre todo a la naturaleza, protegerlo. No ver a la naturaleza pues, como una fuente de recursos naturales y explotarla al máximo, eh, convirtiéndola en infértil y contaminando, sino se va a explotar lo necesario para sobrevivir y se va a proteger la naturaleza. Eso se llama desarrollo sostenible, ¿no? Aprovechar los recursos sin desaparecerlos. Si vas a sacar madera, si vas a sacar árboles de la zona, tienes que forestar otro lugar. O sea, tienes que proyectarte el futuro, porque no solamente vas a ir a cortar el árbol, ¿no? Y dejar todo deforestado y causar la desertificación de la selva, sino que debes preocuparte de que esa madera que va a servir para tu sostenimiento, ¿no? También sirva para recuperar zonas que han sido deforestadas, ¿no? Es decir, iniciar una campaña de siembra de árboles en la zona o de alguna planta que corresponda. Eso es el desarrollo sostenible. Vivir en la naturaleza sin causarle deterioros. Y eso lo hacen las comunidades, ¿eh? Las comunidades campesinas y nativas son expertas en esto. Los pueblos, las naciones, que hoy día debe valorarse y preservarse. Esa es la corriente. Esa es la corriente mundial que defiende a estas comunidades frente a toda agresión, persecución, a todo intento de hacer daño a estas poblaciones, porque también son consideradas poblaciones vulnerables en el sentido, pues, de que no tienen algo tan asegurado como en la costa, donde la mayoría o muchos tienen ya su economía asegurada, ¿no? Su trabajo asegurado, su salario asegurado, su seguro de vida, su pensión cuando sea viejito. Aquí no hay eso. En la selva no hay nada de eso, ni siquiera hay hospitales, ni siquiera hay carreteras, menos colegios. Entonces, ¿cómo se habla de desarrollo en el lugar, no? Entonces el Estado tiene que entrar a tallar con toda la fuerza y los recursos que tiene, ¿ya? Entonces esta es la diversidad. La diversidad es la variedad cultural de múltiples pueblos que viven en nuestro territorio. Ahora, todo esto se vincula a una idea fundamental, ¿sí? Es la que estamos mencionando, ¿no? Que se va a tener como base el sentimiento de pertenencia. Por ejemplo, la señorita que está en la foto es una peruana, ¿no? Y no de tercera, ni cuarta, ni quinta, ni primera, ni segunda categoría, solamente es peruana, igual que todos nosotros, y ella tiene un conjunto de características que centran en su identidad, ¿no? Y quizás ella nos dice, ¿no? Nos dice que ella se identifica con el Perú y todas sus costumbres, pero a la vez también desarrolla una cultura afroperuana, ¿ya? O sea, la adhesión a los rasgos distintivos de la cultura de origen, que es el África, pero adaptado a su origen peruano, ¿no? Sus ancestros y el origen peruano se fusionan y se da esta aparición, ¿no? De nuestra cultura afroperuana. Bien, entonces esto tiene que ver con lo que es la actitud consciente del individuo.
el individuo no es así por naturaleza, él tiene que conocer, tiene que explicarse, la familia, ¿no? Los padres, los que nos rodean, ¿no? La educación se encarga de eso, ¿no? Y ahí nosotros nos sentimos miembros de una colectividad, miembros de un grupo, donde el sujeto participa activamente. No es un convidado de piedra, no es un indiferente, sino que está comprometido con ello, ¿no? Sí, él está ahí organizando, supervisando, está viendo cómo es la actividad, no solamente cultural, también económica, política y social. O sea que es un conjunto en realidad, ¿ya? Sí, entonces ahí vemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Ahora, la diversidad cultural, como ves en la foto, ¿no? A nivel de las manifestaciones artísticas, vemos en Ayacucho, en La Libertad, ¿no? En Huánuco, etcétera, etcétera. Y ahí está, ¿no? Ahí tenemos que la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Esto significa que es ya un acuerdo internacional realizado el 20 de octubre del 2005 en una organización de Naciones Unidas, que es UNESCO, que se encarga justamente de la educación, la cultura de los pueblos, proteger y promover todas estas manifestaciones culturales. Ya no pueden estar así al azar, a la que salgan. O sea, el mundo da el aviso, ¿no? Da la norma mundial. Ahora los gobiernos son los que tienen que implementarlo, porque esto no va a salir espontáneamente, tiene que haber una política cultural. Por eso se ha creado el Ministerio de Cultura, y que ahora está dirigido pues, por una persona muy ligada a los derechos humanos, que es a quien conozco, he conversado con ella alguna vez, es Gisela Ortiz, hermana de uno de los desaparecidos de la Cantuta. Alguna vez tuve una conversación con ella acerca de unos libros, y ahora ella es ministra de Cultura, y vemos que hace un trabajo dentro de las limitaciones que tiene el Estado y el Ministerio, está viajando por todos lados, realizando actividades de su ministerio. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué es la diversidad cultural, profesor? Es la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Por ejemplo, cómo se expresan la cultura ashánica, la cultura shipiba, en la costa, también en la sierra y en la selva, ¿ya? Para eso voy a pasarles un material muy, muy corto donde se ve todo lo que estamos hablando en este momento, ¿ah? Sí, sí. ¿Me permiten un segundo? Voy a ubicar este material que es acerca de esto, ¿ya? Acá está, ya salió, ya salió, ¿ya? Así es que voy a compartirles. Aquí está, ¿ya? Le voy a poner unos minutos, voy a compartir el sonido primero, luego lo voy a poner en alta definición, para que escuchemos clarito. Y ahí va, ahí lo pongo de nuevo. Ya todos atentos, por favor, que ahí se va a expresar. Claro, el problema es no está en alta resolución como quisiéramos, pero algo se ve y se debe escuchar, ¿ya? Entonces, todos atentos. Ahí va. Esta es la cultura peruana, en imágenes, en fotografías, en videos y en música e historia nacional. A ver, ahí va. 3, 2, 1, 0.
han cortado este video porque era un poquito más completo, ¿ah? Me llamo Lo han editado el video. Bueno, ya será para otra oportunidad ver el video completo, ¿ya? Pero hemos visto lo esencial. Y lo esencial es toda esa diversidad cultural que tiene nuestro país, que se expresa a través de un conjunto de culturas, ¿no? Y todas sus características, y que según Naciones Unidas debe ser protegida y promovida no en abstracto, sino por el Estado peruano. Y que por ahí entre la empresa privada, que entre también, pero la cuestión es que a la empresa privada no le corresponde hacer eso. Le corresponde al Estado en retribución a los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Es su obligación, y eso hay que tener claro, porque si no vamos a pensar que el Estado es Papá Noel, que todos lo miran al Estado, que dejen al Estado tranquilo. O sea, ese tipo de frases desconocen que el Estado administra millones y millones de miles de soles y que en vez de aplicarlo en la defensa de la cultura nacional, esa plata se pierde en cosas inadecuadas, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, miren, transmitir estas expresiones dentro y entre los grupos de las sociedades en general, las sociedades peruanas, ¿no? Y aquí hay un texto largo. A ver, un voluntario que quiera leer este texto, voluntario, levante la manito. A ver, ¿quién se anima? Una manito, a ver, para ver aquí en la lista, manito levantada, el voluntario, la voluntaria. Ya, a ver. Sí, adelante, adelante, le escuchamos. Adelante, adelante, no se escucha. La diversidad cultural se manifiesta no solo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados. Muy bien, gracias. Ahí está clarísima la definición, ¿no? O sea, la manifestación, mejor dicho, de estas expresiones culturales, ¿no? Que hoy día se han registrado como patrimonio cultural de la humanidad. Por ejemplo, Caral, el Capañán, ¿no? La Virgen de la Candelaria. Pero eso que fue anteriormente, hoy día continúa con modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de esas expresiones culturales. Puede ser a través de internet, puede ser a través de la presencia física también, ¿no? Un viaje a esos lugares. Es necesario. Es necesario salir de nuestro entorno social, hacia un fin de semana, por ejemplo, irnos a la playa, irnos a Chosica, irnos al norte, ¿no? Quizás a las Lomas de la Chay, ¿no? Empezar por acá cerca, ¿no? Al sur, irnos a Cañete a ver esos lugares agrícolas, esos ríos que hay en la zona sur, y poco a poco entrar también en los departamentos, ¿no? Vamos a visitar la zona de Chincha, en Ica, por ejemplo, ¿no? Para saborear sus platos típicos, sus eventos culturales, ¿no? O quizás irnos a Puno, a Tumbes, etcétera, ¿ya? Sí, porque es algo fundamental el conocimiento de todo. Y esto ya lo ha planteado la UNESCO, por si acaso, ¿eh? Esto no es un planteamiento solamente de nuestro país, sino que es a nivel mundial. Y ha declarado patrimonio cultural de la humanidad y fuente de desarrollo todo lo que hacen los pueblos peruanos.
pueblo de la costa, de la sierra, la selva, todo lo que hacen ellos, lo que hacemos nosotros, ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así es que tenemos que estar atentos a todos estos avances y evitar ser influenciado solamente con la cuestión extranjera, porque eso es una parte no. Aquí en el Perú tenemos toda una variedad que es necesario conocer. Y si no podemos viajar, podemos conocerlo a través pues, de Internet, ¿no? Podemos conocer a través del Internet. Un segundo. Sí, comentaba que es necesario tener salidas, ¿no? Ya este confinamiento está llegando a su fin, tenemos que salir, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Agustino, un lugar muy importante de conocer son las zonas altas, ¿no? Claro, con la seguridad del caso, ¿no? Uno asiste a las zonas altas. Por ejemplo, nosotros hemos subido hasta la zona más alta, hasta llegar a una zona descampada, pero no hemos ido solo, hemos ido con un grupo de personas. Hemos llegado ahí 10, 20 personas, ¿ya? Y hemos visto un túnel arriba. Un túnel en las alturas ahí del Agustino, ¿no? Entrando por el paradero Cine y subiendo por esas calles, las escaleras, hasta la parte más alta, arriba, ¿no? Ese es el conocimiento, pues, porque antiguamente se comenta de que había una persona llamada Catalina Huanca, ¿no? ¿Han escuchado hablar de ella? Catalina Huanca, que plantea o que realizaba pues actividades económicas como la minería y que habrían perforado varios puntos de los cerros del Agustino y que en cierta época, ¿no? Hace poco nomás, algunas casas empezaron a hundirse en el Agustino y era justamente que se habían construido encima de esos túneles, de esas minas que habían hecho hace más de 100 años atrás. Entonces, todo ese conocimiento refuerza nuestra identidad local, ¿no? Como habitantes del Agustino, de Santa Anita. Por ejemplo, en Santa Anita hay tantos lugares que visitar, ¿no? La municipalidad de Santa Anita, ¿no? Cómo se organiza, visitar los centros recreacionales, ¿no? Los parques, a las poblaciones cómo realizan sus actividades económicas, productivas, ceremoniales, etcétera, etcétera. Y aquí uno de las expresiones culturales afroamericanas que nos dejó este famoso intérprete decimista, ¿sí? Que voy a ponerle una décima que él ha hecho y que trae muchos recuerdos de nuestra infancia y que merece ser difundida a nivel internacional. ¿Por qué? Por la calidad que tiene este decimista, es extraordinario, ¿eh? Felizmente que hay todavía niños, adolescentes que difunden todo este material impresionante. Ahí le dejo unos minutitos para que escuchen otra manifestación cultural peruana. Akurikan, dukakurikan, akurikan, 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 dukakurikan, akurikan, akurikan. Atentísimos a la décima, porque tiene un mensaje, en realidad, pues, muy, muy, muy triste. Muy triste. Y es la realidad que han vivido, pues, miles de niños en el Perú, ¿no? Falta de alimentos, falta de medicina, falta de abrigo. La alta mortandad de niños en el Perú lo denuncia Nicomé de Santa Cruz en esta décima, muy sensible para las personas que escuchamos este material, ¿ya? Así que le dejo la décima. Ay, canamas camandonga, ¿qué tiene mi cocotín? Mi neguito chiquitín, acuricuricandonga.
Pese que le ponga su chupón y su sonaja. Buena laja, pepita de tamarindo. Duérmase, mi nego lindo. Ja, 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 ja. Su madre no vino ayer. Su mamá se fue anteanoche. Dicen que subió en un coche, pero tiene que volver. Su madre es buena mujer, a veces medio marraja. Yo no sé si no sutraja, pero si resulta cierto, mejor tú no estés despierto. Ja, 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 ja. Mi cocotín, mi coquito, si hay frío, ¿por qué tú quemas? Con tu ojo abierto no duerma, ¿por qué estás quieto, neguito? Mírame, nego bonito, ¿por qué tu cabeza baja? Dele su leche con miaja, que le jugar con lo michi. ¿Qué le pasa? ¿Que le pichi? Ja, 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 ja. ¡Ay, canama, camandonga! ¿Qué tiene mi cocotín? Mi neguito chiquitín, acuricuricandonga. Espese que le ponga su motaja. Me, ahí en tu caja, pepita de tamarindo. Duérmase, mi nego lindo. Me. Ah, 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 ah. Muy, muy sensible, muy profundo este mensaje de Nicomedes Santa Cruz acerca de la realidad de la niñez peruana, que como ha relatado, sufre múltiples carencias, enfermedades, abandono, y de ahí la alta tasa de mortalidad en el Perú de niños. Y él lo cuenta o lo narra pues con un estilo que hace que muchos peruanos, ¿no?, sientan esa situación, ¿no?, y puedan de alguna manera sensibilizarse, porque esa es la cuestión, la sensibilización del peruano, que le permite poder actuar, ¿no?, frente a esta realidad, y no ser indiferente, frío, calculador, ¿no?, y no hacer nada, ¿ya? Sí, gracias a Nicomedes Santa Cruz se ha abierto todo un campo de la cultura peruana para, asimismo tiene, mira, tiene bastantes materiales, ¿ah? Si quieres, puedes buscar en internet Nicomedes Santa Cruz, tiene producciones enormes. Tiene un relato también que habla sobre el fundador del socialismo peruano, José Carlos Mariátegui. Lo hace con una maestría, con una forma muy bien trabajada en cuanto a la décima peruana. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos la diversidad étnica, social, cultural y biológica, que también determina diversos modos de ser, comportarse, ¿no? Por ejemplo, uno en la selva, el comportamiento de las personas es más alegre, ¿no? Más, más abierto, ¿no? Sin tanto prejuicio como acá en la costa, ¿no? En la sierra también otras conductas como la ayuda mutua, ¿no? El estar siempre detrás de los parientes, ¿no? Cómo se encuentra el abuelo, cómo están los niños, hay toda una preocupación familiar que es herencia del Tahuantinsuyo, de las comunidades campesinas, ¿no? Que estamos hablando del Ayu, el Aini, la Minca, etcétera, etcétera, ¿ya? Sí, son miles de años de historia, de la época de los pre-incas. Antes del Tahuantinsuyo, ya los pueblos andinos habían desarrollado pues el ayu, la forma de trabajo colectivo, la solidaridad, el compañerismo, etcétera, ¿no?
Por eso es que en esas épocas es difícil hablar de mortandad infantil, hablar de anémicos, tuberculosos. No había eso en esas épocas. Ahora, lo que sí había era que el Estado Inca te explotaba a través de la mita, pero a la vez se preocupaba no por buena gente, ¿no? Se preocupaba porque estés bien alimentado, porque un trabajador mal alimentado no produce nada bueno, pues, ¿no? En cambio, un trabajador bien alimentado, feliz, va a producir muy bien y en enormes cantidades. Sí, aparte de eso tenemos que explicar el tema de los pisos ecológicos, que es estudiado por un geógrafo nacional que hasta publica su libro Las 8 regiones naturales. A ver, ¿quién me dice el nombre de este geógrafo peruano cuya familia le dijo, tienes que estudiar una carrera que te dé dinero? Y la familia le combinó a estudiar Derecho. Él estudió Derecho en la Católica, pero una vez que terminó el Derecho dijo, a mí nadie me va a impedir estudiar mi vocación, que es la naturaleza, la geografía. Ingresó a San Marcos, y en San Marcos terminó su carrera con una tesis espectacular, las 8 regiones naturales, que cuando fue explicado, la gente se puso de pie aplaudiendo varios minutos, y encima recomendaron publicar el libro inmediatamente, porque era un trabajo extraordinario. Sí, gracias. Es así, acá manejan toda la información. Javier Pulgar Vidal fue uno de los grandes maestros que no descubrió nada, él ha investigado y ha sacado a luz lo que ya antes sabíamos, porque esas ocho palabras son quechuas, lo cual indica que desde la época de Tiahuanaco ya se tenía conocimiento del manejo de estos pisos ecológicos, ¿sí? Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa, Omagua, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí están las 8. ¿Ya? Entonces, esas son las regiones naturales, ¿no? Que tenemos que recordar. ¿Ya? A su vez, ¿no? Esta diversidad cultural van a cohabitar en el Perú. Por ejemplo, la comunidad andina no se ha quedado solamente arriba en los Andes, sino que se ha trasladado a la selva también. Igual, los de la selva están acá en la costa. Muchos costeños están trabajando en la selva, ¿no? En la época de Ramón Castilla, muy antiguamente, hace más de 150 años, llegaron los asiáticos con la oferta de trabajar en las chacras peruanas, que eran muy famosas en el mundo, hasta ahorita. Sin embargo, fueron esclavizados. Sus descendientes, porque llegaron más de 300.000, sus descendientes hoy día forman la comunidad asiática peruana, ¿no? No solamente china, también japonesa, coreana, etc. Y ni hablar de la comunidad africana, ¿no? Afroperuana ya, que están sobre todo en el departamento de Ica y luego en diferentes partes del Perú. Y los europeos, ni hablar, ¿no? Desde que llegaron los españoles, franceses, alemanes. Por ejemplo, acá en la selva tenemos una comunidad de alemanes, en la zona de Posuso, Oxapampa, ¿no? Eso fue el presidente Rufino Echenique creyendo de que nosotros aquí en el Perú, los trigueños, éramos razas inferiores, o sea, con un pensamiento racista. Este presidente dio una ley para atraer a los europeos al Perú, ofreciéndoles el oro y el moro, es decir, tierras, financiamiento, animales, semillas, etcétera, hasta casas. Con esa oferta, la gente que no tenía muchas posibilidades en Europa se vino. Cientos, miles de alemanes, irlandeses, llegaron al Perú, los blancos llegaron al Perú. Pero lo que no calculó bien Echenique, porque él pensaba de que debían fusionarse, mezclarse, ¿no? Para mejorar la raza, así pensaba, ¿no? Porque la raza blanca es la mejor y la raza trigueña es la peor, inferior, ¿no? Sin embargo, hasta ahorita los alemanes son endógamos, entre ellos nomás hacen todo.
entre ellos. Y no es costumbre que una alemana o un alemán joven se vincule con algún peruano, menos aún hacer familia. Es impensable ese tipo de cosas, ¿no? Los que han viajado a Oxapampa, a Posuso, saben de qué estamos hablando. Son comunidades alemanas, europeas acá en el Perú. Sí, ¿ya? Sí, entonces, y ojo, cada una de estas poblaciones tiene pues su particular visión del mundo, ¿no? Sí, sus expresiones culturales, ¿no? Su propio lenguaje, y que actualmente hay una tendencia a minimizarlas con el término dialecto. Uno dice que el idioma es el castellano, el idioma es el quechua, y el otro son dialectos. Peyorativamente hablando, se trata a los otros solamente porque no han sido codificados, no han sido llevados a los libros, ya son dialectos, son tratados como si fueran lenguas inferiores, lo cual nosotros rechazamos porque es una forma de discriminación lingüística, porque todo idioma es aquel conjunto de palabras y sonidos que utilizamos para comunicarnos. Shipiwa, Xánica, Guaruna, Campa, Aymara, Muchic, Puquina, etcétera, etcétera. Justo les he puesto ahí un mapa con todo el multilingüismo, ¿no? El plurilingüismo nacional. Así es que ahorita vamos a verlo mejor. Sí. Ajá. Muy bien, miren. Y felizmente que en el Perú se crea el Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura que decreta la celebración cada 21 de mayo del día de la diversidad cultural y la lingüística. Sí, eso se crea, ¿ya? Un segundo. Entonces, gracias a esta fecha, hoy día se hace pues cantidad de actividades, ¿no? Se difunde todo esto. En el Perú, pues, en este nivel, eso es una potencia mundial, así como Ecuador y Bolivia. Colombia también tiene lo suyo. Brasil ni hablar. Uy, Brasil también tiene su variedad cultural, su diversidad cultural. Y esto es mejor tomado cuando hay tolerancia, ¿no? Cuando las personas son cultas, son preparadas, ven con mejores ojos esto. Cuando una persona no tiene mucho conocimiento, lo ve medio raro, dice, ¿qué están haciendo estos salvajes? Estos chunchos, ¿qué hacen? Estos serranos, estos negros. Así esos términos peyorativos, hablando de las culturas tan valiosas, ¿no? Que tenemos acá en el Perú y que sirven para hablar pues de una diversidad cultural, una diversidad lingüística. Y de esto se trata. Es el Ministerio de Cultura que ha decretado la existencia de 52 pueblos originarios, distribuidos en 22 regiones. ¿Te imaginas? Y a ver, ¿qué país tiene tanta variedad como los peruanos? Es difícil encontrarla. Por eso José María Arguedas decía, sabiamente decía, en técnica y en economía nos superarán, está hablando de los extranjeros, ¿no? Estados Unidos sobre todo, nos superarán, no sabemos hasta cuándo, pero en tradiciones y cultura, aquí en Perú, sin movernos, ellos vienen a aprender de nosotros. Por eso el nivel de turismo en el Perú es uno de los más altos de la región. Claro, México nos gana 5 veces más, pero aún así, acá en el Perú tenemos cantidad de visitantes que ha sido afectado por esto de la pandemia. La industria del turismo se vino abajo cuando decretaron el aislamiento social, pero poquito a poco empezó a recuperarse. Y fundamentalmente, como repetimos, debe promoverse el turismo nacional. Está bien que lleguen del extranjero, eso es normal, pero lo principal para un país, para fortalecer su identidad cultural, su autoestima, su desarrollo cultural, es que la gente conozca, tiene que llevar a las poblaciones que están en diferentes partes del Perú
hacia esos lugares. Por ejemplo, los niños y adolescentes del Agustino, San Miguel o qué sé yo, o Comas, ¿no? Deben ser trasladados mediante acuerdos interinstitucionales, quizás el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, ¿no? Quizás la Municipalidad del Cusco, viendo la forma, porque entidades públicas podrían muy bien promover esto, ¿eh? Sin que sea pues tan caro la cosa, ¿no? Porque si tú te vas por tu cuenta y vas a dar una agencia de turismo, uy, te cobra carísimo todo. Casi para moverse por el Cusco, una semana, 1.000, 2.000 soles. Y un estudiante de un pueblo humilde, ¿qué va a pagar 2.000 soles? Quizás puede juntar sus 400, 300 soles, ¿no? Y así. Y tiene un recorrido de una semana por todo el Cusco. Quizás ir a Puno también, ¿no? Y conocer, y de esa manera venir fortalecido. Claro, son políticas de Estado, que lo hace Cuba, por ejemplo, lo hace muy bien. Sus niños salen, recorren toda la isla recorren, así, en cada salida, y hay una explicación, y hay un trabajo que presentan los niños hacia el colegio donde se organiza todo esto. Mira, acá tenemos 52 pueblos originarios. Miren. Ujú. Y en la Amazonía todavía hay más variedad todavía. Ujú. Las comunidades nativas. Sí, se calcula 1.716 comunidades nativas que están en toda la selva peruana, entre los departamentos de Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martín. Tenemos esa cantidad de comunidades que prácticamente rompemos récord mundial en tanta variedad en sociedades amazónicas, sociedades peruanas. Las más grandes, no las más importantes, sino las más grandes, son las ayánicas. De todas las comunidades amazónicas, la que tiene mayor cantidad de habitantes, mayores actividades económicas, culturales, etcétera, son los ayánica. Ayer y hoy y quizás mañana. Y está en 4 departamentos, ¿ah? Cusco, Junín, Pasco y Huánuco. De ahí siguen los Ahuajún, que han protagonizado hechos históricos en el Perú cuando lo pusieron en jaque al gobierno de Alan García. ¿Qué quería hacer Alan García? Quería entregarle las tierras de los Ahuajún a las empresas extranjeras para que exploten los minerales, el petróleo que hay en sus tierras, pero por consiguiente destrucción y contaminación del medio ambiente. Así que los Ahuajún no lo permitieron, y eso le costó la vida a cientos de Ahuajún, porque Alan García ordenó pues la masacre de los que bloqueaban la carretera llamada la Curva del Diablo, allá en Jaén, Jaén Bajo, Jaén Alto, y está en Amazonas, Loreto, San Martín y Cajamarca. Y el otro grupo, también numeroso, es los Shipibo-Conibo. Ellos también están en 5 departamentos, Ucayali, Loreto, Huánuco y Madre de Dios. Y ahí está en la foto, ¿ah? Ahí está en la foto, vemos a los nativos de la selva peruana con sus trajes típicos, ¿no? Sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Sí. En la parte andina también tenemos comunidades, ¿no? Claro, no son en esa cantidad de los de la selva, pero también tienen su presencia, ¿no? Están los quechua, los aymaras, los huancas, los chancas, ¿no? Sí. Y también sus prácticas socioculturales, económicas, ¿no? Y cada uno con sus idiomas respectivos, ¿no? El quechua chanca, el quechua cusqueño, el quechua huanca, ¿no? El quechua, hay un quechua que está acá por el norte, que es el quechua de ancashino, el quechua ancashino, ¿eh? Pero peyorativamente dicen, no, son dialectos, porque el verdadero quechua está en el Cusco, dice. ¿No? Así algunos dicen, y están convencidos de eso, ¿eh? Por eso ese tema, siendo un tema lingüístico, lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí porque no es nuestro campo, pero desde ya planteamos la observación de que hay un trato peyorativo a algunas lenguas, a algunos idiomas.
confiriéndole la calidad inferior de dialecto, cuando en realidad la definición de idioma es lo que practican las comunidades nativas, ¿no? Palabras, sonidos, ¿no? Contenidos, etcétera, ¿no? Entonces es un idioma. Ahora, que eso no esté escrito ya es otro tema. Que eso no esté llevado a un libro es diferente. Pero que existe ahí, está el ser humano practicando ese idioma, está en todas partes del Perú. Son múltiples idiomas. Uh-huh. Sí. Ahí tenemos aymaras, los jajarus, ¿no? Los quechuas, en la zona de la sierra peruana. Uh-huh. Con sus ropas típicas, porque en esa zona, a ver, ¿cómo será el clima? ¿Será caluroso o friolento? Los que han viajado, a ver. Por el chat me pones si has viajado a algún departamento de la sierra peruana, de la costa o de la selva, a ver. A ver, a ver, a ver. Un voluntario que me escriba por acá. Algún viaje que ha hecho. Porque a veces los padres les gusta viajar o tienen que viajar a ver a su familia. Y por ahí, como somos niños, ¿no? O somos adolescentes, ya vamos con ellos. Por ejemplo, ahorita me dicen, profe, he viajado a Puno, hasta Puno, más lejos. ¿Eh? Otro me dice, profe, he viajado a Junín. Otro me dice, a la selva. ¿Qué parte de la selva, pues, no? ¿Te acuerdas? ¿O estaba muy pequeñita? Muy pequeñito. Algunos se han ido a Huancayo, me dicen, profe, me he ido a Huancayo. Sí, a bailar mi guaylas. Ajá, muy bien. Otros se han ido a Jauja, tremenda ciudad, con el mejor clima del mundo. Sabes que Jauja tiene el mejor clima del planeta, ¿no? Igual que Huaraz también. Huánuco, unos climas sumamente favorables para el sistema respiratorio. Claro, Huaraz, conozco Huaraz, he ido 3 veces a Huaraz. Otro, mire, se iba a la selva, a la reserva del Manu. Al fondo, me dice, profe, ahí donde está la selva virgen, ahí me he metido. Gracias, por tu aporte. ¿Eh? Otros se han ido a Ica, me dicen, profe, Ica acá, al sur de Lima. Muy bien, Ica, lo máximo, pues, ¿no? Los desiertos, las ciudades, las tradiciones, la naturaleza, ¿no? De hecho, que tenemos que llegar ahí a la península de Paracas, a las Islas Ballestas. Uf. También hemos ido, estudiantes, hemos llegado hasta Tacna. Gracias por tus aportes que estás dando a través del chat, enriqueciendo la clase, ¿sí? Y una vez que vayamos a estos lugares, no solamente visitar, ver, sino conversar con ellos, ver su problemática, ¿no? ¿Cuáles son los problemas principales? ¿De qué adolecen, ¿no? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué dificultades presentan, ¿no? Sobre todo, es el abandono del Estado, ¿no? Que no pone carreteras, no pone pistas, puentes, túneles, colegios, hospitales. A veces ni luz ni agua tienen. Miren la selva, la variedad de formas de presentarse, ¿no? A ver, ¿y así estarán todos los días como ves en pantalla o estos son para las ceremonias? A ver, ¿qué piensas? Así están todos los días con estas orejeras, con estas plumas en el rostro, con estas pinturas en el rostro, o solamente para las ceremonias. A ver, ¿qué opinas? Sobre todo para sus ceremonias, sus actividades de iniciación juvenil, sentimental también, ¿no? Porque para ir a buscar pareja hay que ir bien pintadito, con el corte de moda, ajá, con las plumas respectivas, las orejeras ancestrales, ¿no? Porque esto no está amarrado a la oreja, este es el payar se estira, mire tanto, ¿no? Colocarse los colores adecuados en el rostro, las plumas adecuadas, mire, hasta la altura de la boca, una pintura y los colores, etcétera, ¿no? Sí. Acá en Lima ya
la cultura traída por Europa al Perú, ¿no? Que es la religión católica sobre todo, hace que muchos que provienen de la selva se olviden su pasado. Se olviden su pasado y ya no practiquen esas tradiciones, esas costumbres, ¿no? Sí. Y simplemente vestirnos, ¿no? Con lo que indica la norma social, ¿no? El peinado también social, ¿no? Nada de hacerse un rapado como este nativo, mira, ¿ves? Este es una señora, me parece, ¿no? Un rapado por toda la cabeza, ¿no? Aquí no hay eso, aquí hay simplemente la forma de vestirse como se acostumbra, ¿no? Se acostumbra el vestido para las mujeres, para los varones, el pantalón. Uh-huh. Pero si vamos al norte encontramos pues los diferentes bailes, comidas, costumbres, ¿no? Por ejemplo, el tondero es uno de los bailes populares más famosos del Perú, en la cual manifiesta el cortejo de un varón a una mujer o viceversa en sectores populares. ¿Cómo te das cuenta que es sector popular? Por la ropa. Por la ropa te das cuenta y por el pie, mira, el pie está descubierto. Y pie descubierto generalmente es el pueblo. Esa camisa sencilla, ese pantalón sencillo, su sombrero. En cambio, una marinera es distinto. La marinera es con un sombrero de lujo, una ropa de lujo, zapatos de lujo, ¿no? Claro, la chica también va con un vestido más elaborado, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es esta. La realidad es esta, donde miles de niños viven en estas condiciones hasta ahorita. Alguien me puede decir, profe, esta foto es antigua. Sí, es antigua. Pero ¿tú crees que ha cambiado la realidad esta? Continúa. Hasta peor todavía. En muchas zonas, por eso te decía, haz una salidita. Te recomiendo San Juan de Lurigancho, al fondo, San Juan de Lurigancho, ahí a los cerros, San Juan de Lurigancho, para que veas cómo está la situación. O Villa El Salvador. Ajá, un paseo por Villa El Salvador. Así es. O Manchay, por La Molina, Manchay. O también acá por Comas, ¿no? Kilómetro 22, ¿no? O también acá por la zona de Villa María del Triunfo, ¿no? Por eso, entonces todo Lima, se ha recorrido. Algunos que conozco ahora lo hacen no en automóvil, lo hacen en bicicleta. Se han vuelto ciclistas. Y eso es muy favorable para su salud, ¿no? Y recorren así todos los cerros de Lima. Porque ahora ha aparecido un ciclismo por los cerros, lo cual es peligroso también, porque en los cerros también están los delincuentes, ¿no? Sí, tengo muchos amigos que se están pasando al ciclismo y tengo particularmente también esa perspectiva más adelante, volver a ser el ciclista de aquellos años universitarios. En la universidad iba con mi bicicleta a San Marcos. Sí, pero ahora ya hemos dejado ese medio. También hay una contraparte, ¿no? Jóvenes que dejan de lado su cultura y asumen culturas extranjeras, culturas de otro tipo, ¿no? Si sienten vergüenza de su cultura, tú le dices, ¿qué idiomas hablas? Castellano, inglés. Pero tu familia es quechua hablante, sí, mi familia, yo no. Y la diversidad lingüística es impresionante. El Perú es un país multilingüe. ¿Y esto a qué se debe? A que el territorio peruano tiene una variedad de pisos ecológicos. Y tú sabes ya por lenguaje que la lengua es la expresión del contacto entre el ser humano y su medio geográfico. Ese contacto que hay entre las personas y la naturaleza permite la invención, gracias a la creatividad, de un conjunto de códigos, ¿no? Que hoy día llamamos palabras, un idioma, y que no va a ser igual pues al de la selva, que al de la sierra, o de la puna, o el de la costa, o el de la chala, ¿no? Entonces cada uno va a empezar a idear cómo comunicarse, inventando un conjunto de códigos, como hemos dicho. Y le llaman dialectos algunos, ¿no? Pero eso está equivocado. 19 familias etnolingüísticas en el Perú, 47 lenguas originarias,
4 andinas y 43 amazónicas en todo el Perú. Y ahí te dejo el nombre del lingüista más famoso del Perú, Alfredo Torero. Alfredo Torero dedicó toda su vida, es un intelectual de peso, ¿eh? Este es amigo de Carlos Castillo, bueno, todos los intelectuales de la época, ¿no? Muy conocido Alfredo Torero, y él elaboró pues un libro, o varios libros, acerca del idioma, ¿sí? Sobre todo el quechua, ¿no? En qué lugares se desarrolló el quechua, qué características tiene el quechua. Oye, empezó todo un estudio profundo del idioma nacional. Alfredo Torero, gran lingüista. Desgraciadamente acá en el Perú, aquel que se ocupa de estudiar la cultura peruana es malentendido, calumniado, y lo acusaron, ya sabes de qué ya. Así que tuvo que retirarse del Perú hacia Europa, y allá siguió produciendo, ¿ah? Allá en Europa siguió produciendo, pero ya de anciano fallece fuera de su país, lo cual fue muy doloroso para él, porque este es un amante de la cultura peruana. Alfredo Torero dedicó toda su vida a estudiar la cultura nacional. Y gracias a estos estudios de Alfredo Torero y otros lingüistas, es que hoy día sabemos esto, mira, que en la selva hay una variedad impresionante de idiomas como el arawak, ¿no? Que es el culina, ashánica, caquinte, chamicuro, iñapari, machigenga, no machigenga, guine, resigaro, yanesha, piro, bora, shashi, shiwili, kandoshi, chapara, jarakmun, uyoto, uitoto, ocaína, achur, wow, etc. Y acá en la Amazonía la lista continúa, mira. Yagua, están los quechos, desaparecieron los quechos ya. Es una zona vasta en el Perú, mira. En el centro, en el sur y alguno en el norte. Los Chimaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupi Guaraní y Záparo. Impresionante, ¿no? Cualquier lingüista se queda extasiado viendo todo esto. Si nosotros que no somos especialistas en el campo lingüístico nos admiramos, ¿qué será pues un lingüista cuando ve esto de acá? El trabajo del lingüista en el Perú es fundamental. En San Marcos sí conocí a algunos lingüistas, ¿sí? Que nos orientaron un poquito en el tema. Sí. Desgraciadamente, algunos idiomas o unas lenguas se han extinguido, han desaparecido. Por ejemplo, el cauqui de la familia Aru. Ese está condenado a desaparecer. ¿Por qué? Porque solamente hay 11 ancianos en la aldea de Cachuy, provincia de Yauyos, región de Lima, que lo practican. Y estos ancianos no reciben el apoyo de nadie para poder difundir este idioma. Igual pasaba con el Muchic, pero el Muchic se ha recuperado ya. Afortunadamente, muchos jóvenes han aprendido el Muchic y ahora lo practican el Muchic, felizmente, felizmente. En cambio, el Cauqui, ese sí parece que ya se extingue, a menos que el Estado haga algo. Si el Estado hace algo, se mantiene. Grabar a los ancianos, mandar especialistas en lingüística que registren todas las palabras, ponerlo en el currículum de Yauyos. Ahí en el currículum de Yauyos poner el idioma Cauqui, para que aprendan pues, los niños, ¿no? Y contratar a esos ancianos para que vayan y den clases, pagándoles pues, su trabajo. Un trabajo de conversar y hablar con los niños, ¿no? Claro, tiene que haber medidas así inmediatas. Un censo antiguo estableció más de casi 4 millones de personas hablan lenguas nativas en el Perú. Sí. Casi 3.200.000 son quechohablantes. Más de 400.000 son aymara hablantes. Y 223.000 hablan lenguas nativas. ¿Yo? Ahí están nuestros quechohablantes, la sierra peruana, nuestros paisanos de Ayacucho,
Huancavelica, Apurímac, etc. Y aquí está la estadística, el porcentaje del quechua. Como ves en Apurímac, la gran mayoría habla quechua, en Ayacucho, 70%, Huancavelica 66%, Cusco. Profe, ¿dónde baja? Baja aquí en Moquegua, en Junín baja, mira. ¿Yo? Entonces, ahí tenemos el ejemplo, ¿ya? Sí, acá está, estos son los quechuas en el Perú, cómo están a nivel de población ya. Ahí está la diversidad lingüística, las lenguas a un costado, la región a un costado, y este es el mapa de las familias lingüísticas. A ver, para que vean, escuchen cómo es el quechua. Voy a poner un poema, ¿ya? Un poema. Ahí está el poema, este poema de acá, que es muy conocido. Ahí está, ¿dónde está este poemita? Que lo hemos pasado muchas veces. Ya, por aquí hay un poema. Sino que ahora este personaje ya está en... Ya. A ver. Este personaje ya está, es famoso, que ahora sale en todos sus videos de ministro. Y no sale su poema. A ver. Ya, creo que este es. A ver, ojalá que sea. Itainapas llakikunatapas llaki puririchinchis kaytan sumakta kallpachachkan kay harawi runa siminchispi pi Huancavelicanos Ciro Galvez turachanchis chayta hawaykusun riqsiykusun sumaq llankayninta. Mama kukayay willay kuyaway pinwañuchiwachkanchik Tayta Ciro Galvez Herrera, Harawik, Kay Suyunchikpi, Hawapipas, Huk Allin Rixiska Harawikmi, Paime Huancavelica Llactamanta Kan, Kunanja Huancayo Llactapi Tianco. ñuqanchik chakra runakuna muchos ganchikta imayna problemakuna pasasqanchikta y lliw chaykuna llakinasmi y chaykaqmi aswan allinta laqachkan lliw mundumantam felicitacionkunata chaskini. Achka runakuna pura riqsinakuy, rimanakuyninpi, qillqayninpi, aypusqa kunan pay kachkan. Tecnologiawan huk harawichallaqmi videowan hawach. Sí, ahora voy a pasarle en otro idioma para que vean, escuchen mejor dicho y vean cómo es el idioma mochik. ¿Ya? El idioma mochik, ahí está. Ya, este creo, a ver, vamos a verlo. Aquí está. En el primer siglo, bajo la protección de Ayapaec, el dios degollador, nacía una cultura militar en el litoral peruano, los grandes maestros artesanos, los moche, una de las culturas más importantes que tuvo el Perú. Su principal capital era Moche, ubicada a 6 kilómetros de la actual ciudad de Trujillo, en la región La Libertad. Con una economía sustentada en la agricultura, construyeron grandes sistemas de canales de regadío. Otra actividad sobresaliente fue la pesca artesanal, donde se usaron los afamados caballitos de totora
con redes de algodón. Con adobe rectangular edificaron monumentales construcciones, como la Huaca del Sol y la Luna, la Huaca El Brujo, donde se encuentra la primera evidencia de una mujer gobernante. También está la Huaca Rajada, donde fue enterrado el auténtico señor de Zipán. Con su cerámica alcanzaron su más alta perfección artística y su expresión cultural más fascinante, que junto con el quechua era una de las más habladas en el Perú, el muchic. El muchic es un idioma limitado. A pesar de ello, en la actualidad se sigue usando ciertas palabras en el habla cotidiano. A continuación, María les va a enseñar algunos de los saberes básicos sobre el muchic. Hola amigos, yo soy María y hoy les voy a enseñar algunos términos de esta maravillosa lengua, el muchic. Empecemos con los saludos. Por las mañanas usamos peinarnaus para decir buenos días. Por la tarde empleamos peinarners para decir buenas tardes. Y en la noche, peinarneis para decir buenas noches. Ahora pronunciamos los pronombres en muchic. Moi, yo. Shan, tú. Maich, nosotros. Ayo, él. Alongwen, ellos. Ahora los números. 1, oneu. 2, atput. 3, sopeu. 4, nopeu. 5, exmeu. 6, sajitza. 7, ñite. 8, lamgeus. 9, tap. 10, nakpou. 20, pakpou. 30, sopou. 40, nopou. 50, exmeupou. A continuación, algunas preguntas. El ñaespok, para preguntar su nombre. El miochis, para preguntar cómo está. Islamoas, para preguntar en dónde vive. Y epun furum chefnam as, para preguntar por su edad. Por último, la despedida. Loctopan se usa para despedirse de una persona. Loctopanchi se usa para despedirse de varias personas. Peinarnaus. Peinarnaus, María. Elmiuspok. Muy pare, José. Emiochis. Chinayen. Islamoas. Islamo un Trujillo Capac. Epunfurun chevnan as. Pacponfur un. Loctopan José. Loctopan María. Bien, ahí hemos observado uno de los idiomas que está siendo rescatado a nivel del norte peruano. Sí, nos están rescatando esta expresión lingüística, ¿no? Así es. Y ahora ya para entrar a la última parte de la clase voy a compartirles mira, acá están los idiomas según las regiones, las zonas de la Amazonía peruana. Y ahí están las zonas del pueblo afroperuano. Principales comunidades están en Piura. Acá en Ica también hay, en Ancash también se encuentra. Pero la gran mayoría está en Ica. En Ica y en Tacna. Tacna, Ica, Ancash, Lambayeque y Piura concentran la mayor cantidad de afroperuanos. Casi 2 millones de afroperuanos. Miren. Bien, entonces ahí están las estadísticas de los hablantes. Dice la Constitución, el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo,
fomenta la educación bilingüe e intercultural y preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Es un mandato constitucional. Ahora, la peruanidad se basa en nuestra historia. En nuestra historia. O sea, para que se desarrolle ese amor a la patria, nuestra identidad, tenemos que conocer la historia peruana. Es fundamental. Los valores. Todo lo que ellos han hecho antiguamente tenemos que saber. Los idiomas, ¿no? Los idiomas son formas de transmitir conocimientos ancestrales. Todo lo que hoy día conocemos como folclore, ¿no? Que es algo autóctono, también tenemos que indagar, ¿no? Practicar, por lo menos una danza. Sí. Ajá, y esto se da en todo el Perú. En todo el Perú, que es la creación material del hombre. Todo lo que el hombre andino ha realizado es necesario valorar, tomar en cuenta, pero para ello es fundamental conocer. Y esto debe incorporarse no como una cuestión solamente de voluntad propia, sino una cuestión de política de Estado, que es el gran reclamo que tienen las poblaciones hoy día. Hasta los medios de comunicación deben estar involucrados. Y todos debemos manejar lo que es la interculturalidad, que es nuestra capacidad de reconocer e incorporar la diferencia como una constante de vida contemporánea, sin que eso signifique burla, sin que eso signifique discriminación, nada de eso, nada de eso. Y finalmente, la valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural a través de esta última parte de la clase. ¿A qué se llama patrimonio de la nación? Se entiende por patrimonio de la nación a toda aquella herencia de bienes materiales e inmateriales que nos han dejado nuestros antepasados a lo largo, pues, de más de 4.000 años de historia andina, y están dispersos en todo el territorio peruano, ¿no? También relacionado a la fauna y flora, y sobre todo a las creaciones de las personas que la han habitado, ¿no? Instituciones, el lenguaje y la cultura material. Eso es patrimonio de la nación. Y el conocer ello, la ventaja que es, ¿cuál es la ventaja? Es que te vas, tu autoestima, tu valores, tus características se van a hacer más fuertes. De tal manera que cuando quieren afectarte, ¿no? Quieren humillarte, ya es imposible. Es difícil, es muy difícil que te quiebren si es que tienes todo esto de acá, todas estas características, todos estos valores, todo este conocimiento, ¿no? Porque a una identidad cultural fuerte es difícil que lo dobleguen, que lo humillen o maltraten. No, no pueden hacerlo, no pueden hacerlo. En cambio, si tiene una identidad muy débil, ¿no? No conoce mucho de lo que es el Perú, puede ser víctima de la alienación. La alienación es la pérdida de identidad y es cuando el ciudadano solamente copia lo extranjero, sin ningún nivel de análisis por reflexión o crítica, porque también lo extranjero es valiosísimo, es valioso. La cultura griega, la cultura africana, la cultura china, la cultura estadounidense, también todo es valioso, pero hay que asumirlo según la importancia que tiene, ¿no? Porque todo el mundo, la primera importancia es su cultura, y luego las otras culturas. Popularmente eso lo expresan a través de esta frase, ¿no? Primero lo nuestro, después el resto. Esa es la frase que la mayoría lanza cuando le dices que
hay que cultivar lo nuestro. El patrimonio cultural, según la ley, mira, número 28.296, se entiende por patrimonio cultural de la nación lo siguiente. A ver, un voluntario, o de signo nomás. ¿Qué me dicen ustedes? ¿De signo? Ya, entonces voy a designar a nuestro siguiente alumno. A ver, leyendo, el alumno, con la alumna, a ver. ¿Qué tal? A ver, Lisette, Vanessa. A ver, leemos Lisette. Según la ley número 28.29.6, se entiende por patrimonio cultural de la nación a toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Muy bien, gracias. Gracias, Lisette. Sí, como dice el texto, todo aquello que el hombre ha producido y que tenga pues un valor, ¿no? Que sea ya que los especialistas, arquitectos, historiadores, artistas, militares, antropólogos, religiosos, todos ellos, ¿no? Vean que es algo valioso y se pueda proteger para las futuras generaciones. No se puede descuidar, ¿no? Porque cuando la gente no sabe, lo puede destruir, malograr o lo puede deteriorar. Para eso están los museos, para eso están las zonas protegidas, para eso están los lugares que tienen ciertas restricciones a la población. Estas son las principales categorías, mira. Patrimonio arqueológico. Aquí están los bienes culturales muebles e inmuebles, ¿ah? De la época precolombina. Por ejemplo, los bienes inmuebles son las huacas, los templos, las cuevas, los andenes, las ciudades, ¿no? Machu Picchu, por ejemplo. En las huacas tenemos ahí la Huaca del Sol, ¿no? El templo del Coricancha. Así es. En patrimonio histórico, ahí tenemos, por ejemplo, las iglesias, conventos, cementerios. Por ejemplo, ahorita un cementerio está convertido en museo. El famoso presbítero maestro. Ahí podemos hacer una visita, ¿no? O los bienes culturales muebles, pinturas, esculturas, etcétera, ¿no? El patrimonio inmaterial es la cultura viva. Es la cultura viva de los pueblos. Creo que ya te enseñé eso de la familia Mayo Ambrosio, ¿no? Y el patrimonio documental son libros, periódicos, revistas y otros materiales. ¿Ya? Sí, la amenaza del patrimonio cultural son el robo, el saqueo, el tráfico, el vandalismo, ¿sí? Y por lo tanto se trata de defender todo esto, protegerlo de esas amenazas. Y este es el patrimonio cultural de la humanidad. Aquí está la lista larga, son varios. Cusco, Santuario de Machu Picchu, está Parque Nacional Huascarán, Sitio Arqueológico Chavín de Huántar, Zona Arqueológica de Chanchán, Parque Nacional del Manu, también está el Centro Histórico de Lima, ahí están las imágenes, ¿sí? Y el último que ha sido hace poquito, 2014, el 21 de junio, es Capañán, que es el camino del Inca. ¿Ves? Ahí está el Parque Nacional del Río Abiseo, líneas y geoglifos de Nazca, 1994. O sea, antes que fallezca María Rey, aprobaron como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Centro Histórico de la ciudad de Arequipa, Ciudad Sagrada de Caral, en Supe, Capañán, el 2014, así es. Esa sería la lista. Y la última,
es la Virgen de la Candelaria, la fiesta. Es una fiesta espectacular, ¿no? Es un carnaval gigantesco. El carnaval de Río queda chico cuando vas a ver la fiesta de la Candelaria. ¿Ves? Ahí está la Virgen de la Candelaria, Capañán, ahí están los centros. Y aquí unos pequeños materiales para que puedas recordar todo lo que hemos hablado hoy día. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a nuestras preguntas, ¿ya? Primera pregunta, la primera pregunta que vamos a hacer hoy día corresponde a ver, ya, acá está. Creo que es esto. Ya. Sí, a ver, voy a compartir esta para que tenemos 5 minutos para hacerlo. ¿Ya? A ver, ya, este es. Ya, todos juntos, ¿ah? Voy a poner ¿qué dice? Selección 1, ya, está bien. Número 1, dice lo siguiente, ¿ah? Todos atentos conmigo, nadie se distrae, jovencitos, ya. Empezamos entonces la lectura. Dice así. Bueno, parece que las primeras preguntas sí ha habido, se han filtrado, ¿no? Dice, todo ciudadano del ámbito rural o urbano que incumpla las normas puede ser sancionado y castigado con pena de cárcel. Esa es la letra D. Acá, la letra D. O sea que son leyes obligatorias. 2. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad a festividades y celebraciones tradicionales. ¿Cuál de los siguientes eventos ha sido declarado Patrimonio Cultural? Sí, estamos hablando justamente de Puno. Puno, la festividad de la Candelaria, la Virgen María, ahora personificado en una diosa del mundo andino que es la diosa del fuego. 3. El máximo representante del gobierno local, quien de manera directa o indirecta se interesa en beneficio propio de un tercero, en direccionar, eso se llama corrupción o específicamente negociación incompatible. Letra A. En un distrito altoandino, una comunidad campesina tiene desencuentros con la empresa concesionaria de cobre, pero su accionar deteriora el medio ambiente. Frente a este hecho, el párroco del distrito se ofrece como mediador entre las partes enfrentadas, quien tiene la particularidad de ser neutral y objetivo, correcto. Crear un ambiente de serenidad y confianza, correcto. Fórmula de solución, no necesariamente, ¿no? Adelantar el juicio, tampoco, pero sí, facilitar el diálogo entre partes, sí. Es la letra C. La letra C. Es la comunidad nativa que poblacionalmente predomina en la zona tropical y que tienen una vida armoniosa con la naturaleza. ¿Cuál es el número 5? A ver, ¿cuál es la clave? El 5. Sí, pues no, profe. La mayoría son los Ashánica, ¿ya? Y la 6, verdadero o falso, dice, a ver. La zona amazónica alberga 43 lenguas originarias, verdadero. En la selva las indias se agrupan en comunidades nativas, verdadero. La diversidad cultural se retrae ante la educación bilingüe, falso. No se retrae, se expande, ¿no? Crece la diversidad cultural cuando las personas son bilingües. Falso. Los quechuas experimentan un fuerte deterioro de su identidad étnica, sí, sobre todo cuando llegan a la costa. Cuando llegan a la costa, los quechohablantes sienten toda una agresión cultural de insultos, ¿no? Burla, bullying, etcétera, a los que hablan quechua. Por eso muchos ya no quieren hablar, ya se esconden. Y para otros, para nosotros es valiosísimo eso de el idioma quechua. Letra D. Un grupo de jóvenes de diferente origen étnico, muestra actitudes de escuchar, dialogar y empatía hacia el otro.
quienes reconocen las diferencias, pero con igualdad de derechos. Esta forma de desenvolverse de los jóvenes, ¿cómo se llamaría? A ver, ¿quién me da la clave? Son las manifestaciones de la interculturalidad. Interculturalidad. Se refiere a los bienes culturales que no pueden ser trasladados de un lugar a otro y están en los sitios arqueológicos como huacas, cementerios, etc. ¿Cuál es la clave? Profe, eso se llama patrimonio cultural de la inmueble. Son inmuebles. Inmuebles. Muy bien. Letra A. Gracias. Gracias por la respuesta que has dado en el chat. El 21 de junio del 2014, la UNESCO reconoció como patrimonio cultural a 60.000 kilómetros de unificación. Y eso se llama el Capacñán. Capacñán. Y el último, el antiguo famoso puente colgante, el que es Huachaca, se ubica en el departamento del Cusco. Muy bien, del Cusco, correcto, correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, preguntas, interrogantes? ¿Algo que no esté claro? Entonces, actualizar su intranet. Actualicen su intranet. Me avisan, me avisan. Actualicen intranet, todos actualicen. Ya, ahí está el intranet. Y vamos al temático. A ver, ¿me confirman si el temático abre o no abre?